El bloque rígido de la figura está solidariamente unido al extremo de un cable de acero de 1,5 metros de longitud, 50 milímetros cuadrados de sección y 200 gigapascales de módulo elástico, y a la cara superior de una placa de caucho de 21 milímetros de espesor, 450 centímetros cuadrados de superficie y 4 megapascales de módulo de elasticidad transversal. Determine las tensiones que se producen en el cable y en la placa por efecto de la fuerza de 25 kN representada en la figura. Y sabemos que su longitud son 1,5 metros. Sabemos que tiene un área, el acero te está diciendo de 50 milímetros cuadrados. El módulo elástico, que es la E, son 200 gigapascales. Y también está unido a la cara superior de una placa de caucho de 21 milímetros de espesor, o sea que vamos a ver qué datos tenemos del caucho. Perdón por la letruja. Caucho en 21 milímetros de espesor, espesor del caucho es igual a 21 milímetros. La superficie del caucho son 420 centímetros cuadrados, es decir, vamos a usar la misma nomenclatura, vamos a poner la A del caucho, son 420 centímetros cuadrados. Y 4 megapascales de módulo de elasticidad transversal. El módulo de elasticidad transversal es la G, si te acuerdas. G del caucho son 4 megapascales. Muy bien, ya tenemos los datos apuntados, ya los tenemos ordenados. Te están preguntando las tensiones en el cable y en la placa por el efecto de la fuerza 25 kilonewtons. Es decir, te están preguntando cuánto vale las tensiones en el acero y las tensiones en el caucho. Esto de que una es sigma y la otra es tau no te lo están diciendo, te tienes que dar cuenta tú. ¿Por qué? Porque fíjate, si yo pinto las fuerzas que se están haciendo aquí, o sea, lo siguiente que yo tendría que hacer es decir que sumatorio de fuerzas es igual a 0. ¿Vale? Para, digamos, que esa pieza se mueve, llega a un punto de que otra vez está estática, y como está estática significa que sumatorio de fuerzas en X debe ser igual a 0. Entonces, sumatorio de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas te vamos a tener? Pues los 25 kilonewtons estos que nos están dando aquí. Luego tenemos la fuerza del acero, que estará tirando para acá, la fuerza del acero, y la fuerza del caucho, que también estará tirando para acá. ¿Vale? Digamos, estoy pintando las fuerzas sobre el bloque este indeformable de aquí. Fíjate que la fuerza del acero y el área sobre la que está trabajando el acero son perpendiculares. Por eso esto es sigma. En cambio, la fuerza del caucho y el área sobre la que está trabajando el caucho son paralelas. Son las dos así. Es decir, que la fuerza, que la tensión es tau. Te lo digo esto porque no te lo van a decir en el examen. Te van a decir las tensiones. Y si tú coges la tensión del caucho y la llamas sigma, pues es un error de concepto. O sea, que es un error que puede ser bastante, según quien te corrija, puede considerarlo que es bastante grave. Bien. Entonces, si yo quisiera continuar con el problema, diría sumatorio de fuerzas en I es igual a 0, pero no tengo fuerzas en I, o sea que no me vale de nada. Sumatorio de momentos en cualquier punto es igual a 0, pero date cuenta que no tengo ni la cota esta de aquí ni la cota esta de aquí. Es decir, si no tengo esa cota es porque se supone que es despreciable. ¿Vale? Es lo suficientemente pequeño como para que lo consideres despreciable. Y por lo tanto vas a tener que buscar una compatibilidad de deformaciones que te permita transformar este sistema que tienes aquí, perdón que no lo he escrito, pero bueno, 25 kilonewtons menos la fuerza del acero menos la fuerza del caucho es igual a 0. Esa es la única ecuación de la estática que puedes sacar. Entonces lo que tienes que conseguir es transformar esta ecuación de la estática que tenemos aquí en un sistema de ecuaciones, porque tienes una sola ecuación y tienes dos incógnitas, es decir, te hace falta una ecuación adicional. Para poderlo hacer vamos a estudiar el elemento y ver qué es lo que pasa. Y fíjate que si esa placa es indeformable, se moverá toda en conjunto, ¿vale?
Que sea indeformable significa que no se puede deformar, como te dice que la llama rígida, un bloque rígido. Que si ese bloque es rígido, rígido significa que no se puede deformar, pero no significa que no se pueda mover. Es decir, que todo el elemento se moverá como una constante. Es decir, la pieza, si se mueve, toda se moverá, por ejemplo, imagínate que se mueve hasta aquí. ¿Vale? Pues ya la nueva, una vez hecha la deformación, el bloque de caucho ahora está aquí. Eso significa que el acero se ha tenido que alargar todo esto de aquí, toda esta distancia. Y el caucho, si este era el punto donde estaba unido antes, ahora ese punto está aquí. Es decir, que ahora el caucho se ha tenido que deformar de esta manera. Si lo miras, te voy a pintar fuera para que lo veamos más claro. Lo que tienes del caucho es que esto es lo que se ha movido el bloque. Fíjate que todo el bloque, ¿cuánto se habrá movido? Pues se habrá movido justamente lo mismo que se estire el acero. Si antes estaba aquí pegado, no se había movido y ahora se ha movido justo, pues lo que se estire el acero. Es decir, esto será el incremento de longitud del acero. ¿Y cuánto será lo que se tuerza el caucho? Pues gamma, la deformación angular del caucho. ¿Y que hay algún dato más que conozca? Pues el espesor del caucho. Ese dato me lo están dando. Es decir, que este dato lo conozco. Planteamos la ecuación que me sale de ese dibujo. Y como esto es un triángulo rectángulo, yo podría decir que la tangente de gamma es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa, es decir, el incremento de longitud del acero partido por el espesor del caucho. Estamos dentro de la zona elástico lineal, es decir, que gamma va a ser muy pequeñito, va a ser del orden de 10 a la menos 4 más o menos. ¿Vale? Eso quiere decir que como gamma es muy pequeño, siempre que tengas un ángulo muy pequeño, podemos decir que la tangente de ese ángulo es aproximadamente igual a ese mismo ángulo. ¿Vale? Eso es una aproximación, es matemáticas. La tangente de un ángulo muy pequeño expresado en radianes es aproximadamente igual a ese ángulo. Si no, mete la calculadora y búscalo. Mete la tangente de 0,0007 y ya verás cómo te sale aproximadamente el mismo número. Eso, y esto es un recordatorio de mates, si el ángulo es muy pequeño, el seno de ese ángulo también sería igual, aproximadamente igual al ángulo, ¿vale? Y el coseno de ese ángulo sería aproximadamente igual a 1. De hecho, por eso la tangente es aproximadamente igual al ángulo, porque seno, que es el ángulo, partido por coseno, que es 1, es lo que es la tangente. Bueno, hecha esta aproximación, podemos empezar a decir, vamos a desarrollar esa fórmula y decimos que alfa del caucho por el espesor del caucho tendrá que ser igual al incremento de longitud del acero, que será igual a la deformación del acero por la longitud del acero. Aquí podemos aplicar la ley de Hooke, que si te acuerdas, te la apunto aquí debajo, es que sigma es igual a E por epsilon, y si estamos trabajando en tangencial, lo que significa es que tau es igual a G por gamma. Como ya tenemos epsilon y tenemos gamma, podemos despejar y decir que la tensión en el caucho por el espesor del caucho partido por G del caucho tendrá que ser igual a la tensión en el acero partido por la longitud en el acero partido por el módulo de Young del acero. Esto es una G, ¿vale? Yo sé que se parece, pero es una G. Y esto es un sigma. Entonces, como sabemos la ley, la definición de tensión, que es fuerza partido por área, yo podré decir que la fuerza del caucho por el espesor del caucho partido por el área del caucho por el módulo de elasticidad transversal del caucho tendrá que ser igual a la fuerza del acero por la longitud del acero partido por el área del acero por el módulo de Young del acero. Fíjate que casi todos estos datos los tenemos. Decimos la fuerza del caucho
por el espesor del caucho que me están dando 21 milímetros, es decir, 21 por 10 a la menos 3. Yo a mí siempre me gusta trabajar en el sistema internacional. Así sabes que no te equivocas. 10 a la menos 3. Partido por el área del caucho que te lo están dando 420 centímetros cuadrados, es decir, 420 por 10 a la menos 4. Por la G del caucho, que es 4 megapascales, por 4 por 10 a la 6. Tendrá que ser igual a la fuerza del acero por la longitud del acero, que es 1,5 metros, partido por el área del acero, que son 50 milímetros cuadrados, es decir, 50 por 10 a la menos 6, y el módulo de Young del acero, que son 200 gigapascales, es decir, 200 por 10 a la 9. Y aquí tenemos otra ecuación, y con esta, y con la que habíamos sacado antes de la compatibilidad de deformaciones de la zona elástica, digo, de las ecuaciones de la estática, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De ahí podemos decir, nos sale, despejando, operando, que la fuerza del acero son 11,36 kilonewtons y que la fuerza del caucho son 13,64 kilonewtons. Y por lo tanto, si tú esa tensión, esa fuerza que la tienes, la divides entre el área que te la dan, al final puedes decir que la tensión del acero son 227,2 megapascales y la tensión del caucho son 0,325 megapascales. No me caben megapascales, pero nos entendemos. ¿Vale? ¿Qué cosas me interesa que te fijes? Pues primera, fíjate que que la compatibilidad de deformaciones no tiene que ser siempre entre incrementos de longitud, sino que pueden ser dos cosas que no tengan nada que ver, como en este caso que tenemos una deformación angular con una deformación longitudinal, ¿vale? Por otro lado, fíjate que las fuerzas que hacen el acero y el caucho son aproximadamente iguales, pero las tensiones no tienen nada que ver. Y nada, con eso es suficiente. Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo ejercicio.